en la página de YouTube de variables. Así que nada, si Gonza vos no querés decir nada más, arrancamos. De una. Bueno, yo mandé un Excel con una pequeña base de datos para ir trabajando lo de tablas dinámicas. No sé si alguien vio The Office, pero la mayoría de todos los personajes de The Office están en esta tabla. Traté de hacer eso como para hacerlo un poco más didáctico y ameno. Bueno, principalmente la idea de tablas dinámicas es una herramienta de Excel que nos permite, como dice acá, analizar, mostrar y manipular distintos datos de una hoja de cálculo determinada de manera bastante sencilla, simplificada. No tendríamos que usar funciones complejas, sino que la idea es como tratar de aprovechar las herramientas que nos da Excel para tratar de automatizar el tratamiento de los datos de una determinada base de datos. Y la de poder, con un par de funciones bastante sencillas, poder extraer dentro de esa base de datos distinta calidad de información, distintos gráficos, distintas cosas. Bueno, esto por ahí suena un poco en el aire, un poco una introducción para adentrarnos en esto. Nosotros para hacer esto vamos a ir primero clic, espero que se esté viendo el cursor, yo creo que sí, insertar y en base a todas las cosas que tenemos acá, vamos a ir a tabla dinámica. Cuando hacemos clic en tabla dinámica, nos va a pedir distintas cosas. Primero nos va a decir, selecciona una tabla o rango. Acá es donde tenemos que poner dónde están los datos que nosotros queremos utilizar. Y vamos a hacer así. Vamos a hacer clic en toda esta base de datos. Entonces ya nos toma toda esta información. Y ahora lo que nos va a preguntar, esto no importa, porque no estamos usando una fuente de datos externa, y nos pregunta, elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. Nosotros podemos pedirle que nos lo ponga en la misma sheet, en la misma hoja, o decirle, bueno, ponémelo en una nueva hoja de cálculo. Nosotros, para hacerlo un poco más ordenado, vamos a poner una nueva hoja de cálculo. Algo que me olvidé de decir es hablar un poco sobre esta base de datos. Se divide entre sucursal, o sea, la sucursal de la empresa, los departamentos de cada sucursal, el nombre y apellido de cada empleado o empleada, el cargo que ocupan, cuándo fueron contratados y el sueldo que perciben. O sea, algo muy general que por ahí la gente que estudia administración o contador puede ser que tenga una base de datos similar a la hora de trabajar. Bien. Ahora, cuando nosotros insertamos este tipo de base de datos, tenemos, aparece este cuadrito y aparece acá los campos de la tabla dinámica. Puede ser que hay un perro ladrando. Sí. Tengo una pregunta, cuando Sí. seleccionaste todas las filas y después insertás las columnas, o sea, en la base de datos, ¿te aparece todo lo que seleccionaste o lo tenés que marcar vos? Tenés que marcar vos, cuando aparece... Sí. Uy, no sé si me quedó clara la pregunta, pero cuando... Ay, estoy pudiendo mover O esto. sea, vos seleccionás las filas y automáticamente se completa la base de datos. Vos tenés que seleccionar todo. Cuando haces esta dinámica acá y aparece este cuadrito, y haces clic acá, tenés que agarrar todo esto. Así. ¿Se Claro. entendió? Ah, sí. Sí, se completa solo. O sea, lo Claro, marcás, pero se completa. Está bien. exactamente. Se completa solo. Gracias. No, de nada. Bueno, una vez hecho esto, en el primer cuadrito nos van a aparecer cada una de las columnas. Sucursal, departamento, nombre y apellido, cargo, etcétera, etcétera. Nosotros para construir la tabla dinámica vamos a tener distintas categorías, con filtros, columnas, filas y valores. Acá nosotros vamos a poner cada una de las cosas que queremos que aparezcan. Por ejemplo, si nosotros ponemos vamos, por ejemplo, rellenando acá, nombre y apellido, departamento, nombre y apellido, cargo, podemos ir rellenando distintas cosas y por ahí queremos que en las columnas nos aparezcan las sucursales. Entonces, se nos estructura de esta forma. Primero el departamento, después el cargo y después el nombre y el apellido. Por ahí este no es el mejor orden y podemos decir, bueno,
El cargo, subímelo, bajámelo, movémelo al principio, movémelo al final. Podemos ir ordenando de la manera que a nosotros nos parezca más conveniente. Yo acá, por ejemplo, lo voy a bajar. Voy a decir, bueno, primero mostrame el área, después mostrame cuál es la persona que trabaja y luego decime cuál es el cargo que ocupa en ese área y en definitiva en la empresa. Ahora, nosotros tenemos toda una tabla que no tiene ningún tipo de campo, o sea, ¿de qué nos sirve si no nos dice nada? Nosotros la información que vamos a tener en este caso va a ser el sueldo. El sueldo nosotros tenemos, acá están como las distintas categorías, las distintas columnas de la base de datos, y nosotros las vamos a querer poner en otro lado. Por ejemplo, es en la parte de valores. ¿Por qué en valores? Porque es la única columna que nos interesa en términos de valores, es la única que tiene números que nos interesen a nosotros. Entonces ahora nosotros podemos ver, por ejemplo, por nosotros podemos ir cerrando y abriendo cada una de estas pestañitas y nos van a, en definitiva, mostrar distintas cosas. La mayoría de las personas que están contratadas están en Scranton porque en la serie, la gente está en esta sucursal porque toma lugar ahí, pero bueno, no importa, probablemente sea con los que más trabajemos. Y, por ejemplo, acá nosotros vamos a Scranton y queremos desagregar en ventas. En ventas vamos a tener a distintas personas. Por ejemplo, Andy Bernard, Dwight, Jim, Karen, que está en otra sucursal, está en la sucursal de Utica, entonces va a aparecer en esta columna. La columna D corresponde a Scranton y la E a Utica. Y a partir de esto nosotros vamos a ver cada uno de los salarios de cada una de las personas. Acá van a aparecer los salarios de cada una de las personas. Y acá nos va a aparecer el agregado de todos los salarios de Scranton. Y acá, por ejemplo, nos aparece el salario agregado de todo el cuerpo de ventas de Scranton. Entonces, la tabla dinámica ya así, como muy fácilmente, nos va dando distinta información, variada información. Acá, por ejemplo, tenemos todos los salarios de Scranton y acá todos los salarios de ventas de Scranton. Y acá, por ejemplo, tenemos el salario total de ventas de toda la empresa, cosa que es otra información que nos puede llegar a interesar. Bien. Esto uno puede ir jugando con este tipo de cosas, puede en vez de poner acá sucursal, puede poner otra cosa, puede poner, no sé, en vez de eso puede poner departamento, por ejemplo. Entonces nos lo estructura así. Hago un poco de zoom out, no se va a mover muy bien, pero acá nos pone, en vez de las sucursales en las que están, en qué área se encuentran. Administración, almacén, atención al cliente, contaduría, control de calidad. Pero bueno, para mí la mejor manera de estructurar esto, en base a un criterio que me parece a mí, es que sea por las columnas aparezcan cada una de las sucursales. Me parece un poco mejor. Ahora, nosotros podemos con esto hacer distintas cosas. Por ejemplo, podemos pedirle a Excel que nos grafique dinámicamente cada una de estas cosas. Como por ejemplo, puedo decir, bueno, hacemos un gráfico de columnas. Yo le pido, dentro de este cuadro de diálogo, hacemos un gráfico de columnas y el gráfico no es un gráfico común y corriente, sino que yo este gráfico lo puedo ir modificando. Tengo acá distintos botoncitos que nos van diciendo cómo modificarlo. En este caso, acá como lo marca, cada uno de los colores representa una sucursal, y yo le puedo decir que me muestre una, todas o algunas sucursales. Naturalmente, como dije al principio, la serie se desarrolla en Scranton, entonces la mayoría de las celdas están conformadas por valores de Scranton. Entonces hay muchas cosas grises. Entonces yo por ahí puedo decir, bueno, quiero ver únicamente Scranton y que me dé un poco más de información dentro de este área. Entonces yo acá veo que me lo grafica en función de cada una de las áreas. Yo puedo decirle, bueno, graficame. Bueno. Y yo puedo decirle, por ejemplo, expandir todo el campo. O sea, expandir todo el campo significa que haga esto. ¿Se entiende? O sea,
mostrarme un poco más. Si yo le hago eso, me lo muestra todo así agregado, es medio un despiole, pero puedo pedirle, yo puedo agarrar y decir, bueno, sacame qué cargo ocupan, sacámelo, quítame el campo, y decirle, bueno, agregame mostrarme un nivel más de agregación, un nivel menos de agregación. Acá no se ve muy bien por ahora todo esto, pero si yo lo agrando un poco, por ahí, un poco más incluso, puedo ir viendo los salarios de cada una de las personas en función de qué departamento ocupan. Por ejemplo, vemos ventas y después aparece agregado cada uno de los vendedores que están en ventas. O, por ejemplo, veo internos y aparece cada uno de los salarios de cada uno de los internos. Así graficado. Esto puede ser útil. También podemos probar de graficar otro tipo de gráficos, como por ejemplo circular. Entonces acá vemos cómo se distribuyen cada uno de los salarios en Scranton y nos lo muestra también con cada uno de los colores representa a una persona. Y nosotros podemos también acá decirle, bueno, mostrámelo con más o menos nivel de desagregación. Si me lo muestra con menos nivel de desagregación, me muestra agregado en función de cada uno de los departamentos. Si le pido más, me muestra la persona y el departamento al que pertenecen. Si le pido menos nivel de desagregación, ya no me deja. Acá puedo también ver, por ejemplo, mostrarme cómo se distribuye. No, esto no quiero. Podría verlo. Ah, no, esto de error. Está bien. Podría ver, si no, todas las sucursales y nada más el departamento de ventas, por ejemplo. Y vemos, por ejemplo, acá estamos viendo nada más cómo se distribuye en... ¿Tú sabías que la contraseña más usada es el nombre de la mascota de la gente? Esperen, ¿se está escuchando? Yo escucho otra cosa. Simplemente le estoy dando a todo el mundo lo que se merece. ¿No te acuerdas cómo eran antes? Fingiendo, oyéndose unos a otros. ¿Pero ahora? Bien. Bueno. Nachito, ahí, Sí. ahí muteé a todos, perdonen, y te desmuteé, así que explícate de vuelta lo último, un minuto. Ok. Nada, no, creo que gráficos está un poco cerrado. La cosa es ir jugando un poco con los gráficos, lo que te permite sacar gráficos bastante rápidamente y por ahí en función de algún tipo de presentación te puede servir ir mostrando distintas cosas, manejándolo bien como para decir, bueno, fíjense gráficos de cuánto está gastando tal departamento, tal sucursal, puede servir hacerlo bien, bien rápido. Pero bueno, eso más o menos con gráficos. Luego, yo puedo hacer, por ejemplo, algo que se llama usar la función de campos calculados. Siempre, por ejemplo, yo me tengo que parar acá y ir a análisis de tabla dinámica que está acá arriba. Si voy a análisis de tabla dinámica que está acá arriba, voy a tener un montón de cosas, un montón de funciones. En este caso, voy a ir a la función de cálculos y hacer clic en campos, elementos y conjuntos. Y después voy a hacer campo calculado. ¿Para qué sirve campo calculado? Sirve, por ejemplo, para... yo no estoy viendo el chat, voy a verlo un poco. Ahí va. Ahí se me está escuchando bien, ¿no? Espero que sí. Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Bien. Yo puedo poner o hacer un nuevo campo. El campo calculado sirve para insertar un nuevo campo de acuerdo a la desagregación que yo hice previamente y decir, por ejemplo, quiero ver
cuánto tengo que aumentar para el 2021 el salario de cada una de las personas. Suponiendo que yo quiero aumentar un 30% del salario de cada una de las personas que hay. Entonces yo le puedo poner, no sé, de nombre, proyección salarial 2021. En la fórmula yo pongo el sueldo, y le pongo insertar campo, y lo multiplico por 1 más 30%. Entonces yo acá estoy viendo cuánto tendría que aumentarle a cada una de las personas en función de lo que estoy poniendo acá. O sea, cuánto tendría que aumentarle el sueldo y cuánto sería el sueldo el año que viene. Entonces yo le pongo un sumar y aceptar. Entonces, acá lo que nos muestra, voy a hacer un poco de zoom out. No se ve muy bien ahora. Me estoy dando cuenta que no se ve muy bien. Lo que nos va mostrando, por ejemplo, es la proyección salarial y los sueldos. Nos muestra, primero, en este caso nos pone la suma de los sueldos y la proyección que tendría que haber el año que viene. Entonces ya esto nos ahorra un montón de cuentitas, porque esto va a ser el sueldo que perciben ahora y esto el sueldo que con el 30% más. Entonces, nos va a, por ejemplo, decir, bueno, esta tabla nos dice, la primera área es administración. Entonces nos dice, bueno, ¿cuánto va a ser la totalidad de la suma de sueldo? Total suma de sueldo de cada una de las sucursales, y encima nos suma el total. Estoy viendo una cuenta. Ahí va. Y encima nos suma cuánto sería el del agregado y la proyección del agregado. Por ejemplo, esto por ahí no se ve tan bien acá porque hay solo Scranton tiene el departamento de administración, pero por ejemplo, si vamos a ventas de vuelta, ventas aparece representado en la fila número 34, voy a hacerlo chiquito, 34, vemos que en el año 2020 en Scranton se debitaban 6.221 dólares y después 8.000. Ese es el proyectado para el 2021. Acá en Utica eran 1.800 y después 2.300. Entonces, la función ya nos suma todo lo que se debitaba durante el 2020, o sea, este valor más este valor, y encima nos suma acá lo que se debería debitar en el 2021. Nosotros después por ahí podemos agregar otra columna que sume estos dos y ver cuánto sería el proyectado total para el conjunto de los años, o nos sirve para calcular evoluciones, digamos. Acá podemos ver la evolución entre estos dos valores, cosa que también puede ser súper útil. Entonces, eso se hace con campo calculado. Ahora, si nosotros, por ejemplo, queremos eliminar el campo que acabamos de calcular, decimos, bueno, vamos a cálculos, campos, elementos y conjuntos, campo calculado, o sea, hacemos exactamente lo mismo que antes, y decimos, bueno, vemos acá qué campos hemos calculado y ponemos proyección salarial de 2021. Podemos agarrar, modificarla, poniendo, por ejemplo, 20%, pero en realidad no queremos hacer eso. Lo único que queremos hacer es eliminarla. Entonces, eliminamos y le ponemos aceptar. Y nos vuelve a la estructura que teníamos antes. Siempre nosotros ahora estamos así, no sabemos cómo modificar nos falta este cuadrito que debería estar acá. Si queremos de vuelta modificar la tabla dinámica, hacemos clic adentro y ya nos salta de vuelta toda esta pestañita. Hasta ahora más o menos bien, ¿se entiende? ¿Alguna duda? Díganme si estoy yendo muy rápido o muy lento. No, está bien. Bueno, bien. Bien. Ahora nosotros tenemos acá valores. En este caso, yo puse suma de sueldos porque me parecía lo más lógico, pero acá podríamos poner cualquier cosa. Si vamos a configuración de campo de valor, nos muestra un recuento, un promedio, máximo, mínimo, producto. Si nosotros ponemos, por ejemplo, recuento, hacemos clic, nos muestra cuántas, ¿cómo se dice?
categorías tenemos allí. Por ejemplo, si vamos a administración, vemos que, como pusimos recuento, nos cuenta cuántas subcategorías hay, es lo que acabo de decir. En este caso va a ser cantidad de empleados de la empresa. Por ejemplo, si vamos a ventas, vemos que en Scranton hay 5 personas que trabajan en ventas. ¿Ven? Porque suma de a una persona. O sea, si vemos ventas total, nos muestra 6 personas, pero hay solo 5 en Scranton. Entonces, a Karen no la cuenta dentro de Scranton, sino que la manda a Utica. Entonces nos muestra acá 5, y acá nos muestra 1. Y después cuando hace la sumatoria, nos muestra el 6, que es el total de ventas. Acá naturalmente nos muestra cuántos, en el total general nos muestra cuántas personas hay empleadas dentro de Scranton, y de cada una de las sucursales, y acá nos muestra el total de personas empleadas en la empresa. Esto puede ver, si uno quiere ver también rápido la persona que más gana, por ejemplo, o algo así. Esto igual en esto no sirve. Pero por ahí, no, sí puede servir. Acá nos puede mostrar, bueno, la persona que más gana, sabemos en ventas, sabemos que es 2.404. Entonces si vamos adentro y vemos cada uno de los salarios, vemos que la persona que más gana es la que gana 2.404. En este caso es Stanley Hudson. Pero bueno, esto como para ir jugando un poco. Voy a volver al principio, me gustaba el de suma. Ahora nosotros también podemos hacer otras cosas. Como dice acá, podemos hacer en configuración de campo, podemos utilizar otro tipo de función. Podemos hacer así, hacemos segundo botón, o sea, botón derecho, yo le digo segundo botón, no sé por qué, y ir a configuración de campo de valor, y en vez de pararnos en esta pestañita, venir acá. Y acá nos da la opción de mostrar valores como, y nos da un montón de opciones, digamos. Nos dice porcentaje del total general, porcentaje del total de columnas, porcentaje del total de filas, etc. Si nosotros ponemos porcentaje del total general, nos va a mostrar qué valor representa cada uno de las casillas, qué valor representa dentro del pago total de salario. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si la empresa paga 100 de total de salarios en general, en Scranton, el pago de salarios de Scranton representa el 77,02% del pago total general de salarios. Y ahora nosotros podemos ir viendo cada uno de los casilleros desagregados. Por ejemplo, el departamento de ventas de Scranton representa el 16%, pero el departamento de ventas en general representa el 21%. Eso nos puede dar información rápida, interesante, sobre cómo está conformada la estructura de una empresa. Por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa de servicios, tal vez el pago de salarios represente elevado, y por ahí el de capital no tanto, porque por ahí pagas un alquiler, algo por el estilo, y listo, y fue. Entonces ya por ahí nos da un paneo general de cómo está conformada por dentro este tipo de empresas. Nosotros esto lo podemos cambiar al gusto general, por ejemplo, podemos poner el porcentaje del total de columnas. Entonces nos da un 100% en cada una de las columnas y nos muestra cuánto representa dentro de cada sucursal, cómo se distribuyen los gastos. Entonces, por ejemplo, vemos que la de Nueva York, que de Scranton tiene, vamos a ir cerrando, vamos a ver un nivel menor de desagregación. Lo estoy haciendo medio manopla. Mejor podría hacer esto y listo. Entonces, ahí nos muestra, esto es mucho más rápido, no me había dado cuenta. Nos muestra mucho más rápidamente cómo está distribuido cada uno de los gastos dentro de cada una de las sucursales. Entonces vemos rápidamente que en ventas se concentra el 21% del pago de salarios, en contaduría un monto similar, entonces vemos que por ahí el departamento de ventas y el de contaduría es bastante importante, más importante que otros. Por ejemplo, acá interno es el 14,92%, casi 15%. Podemos ver que creo que interno era algo así como la gente que recién estaba empezando a trabajar, por ahí no parece muy lógico este tipo de salarios, la verdad que los hice medio randommente, entonces no tiene mucho sentido.
Pero bueno, gerencia está solo una persona. Si vemos acá, si lo desagregamos acá, hay solo una persona en gerencia de Scranton, que es Michael, y concentra el 8,23% del total de la empresa, cuando por ejemplo acá se concentra 21, pero hay 5 personas. Entonces vemos que está más distribuido. Bueno, igual Stanley gana el 8,23%, así que gana un montón. Bien. Creo que se va a cortar dentro de poquito, pero creo que por ahora está bien. Si hay una consulta, yo creo que acá yo ya estaría cerrando. Pero bueno, nada, la idea general de tablas dinámicas es tratar de automatizar la mayoría que se pueda el laburo, y como ven hay cosas que salen muchísimo más rápidas. Es una herramienta por ahí importante para hacer presentaciones o cosas por el estilo. Nacho, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Te hago una consulta. ¿Cómo pasaste de lo que es valores a porcentaje con clic derecho y qué? Eso fue lo que no llegué a ver. Dale, vamos de vuelta. Clic derecho, configuración de campo de valor, y después acá nos aparecen siempre nos aparecen distintas pestañitas. En vez de resumir valores por suma, recuento, etcétera, etcétera, mostrar valores como, y acá, aquí. Sin cálculo, porcentaje del total, plin, plin, plin. Acá como que esto te permite jugar un poco con lo que vos quieras. Hay muchas opciones, nada. Está bastante interesante. Acá, Gracias. por ejemplo, te lo muestra en filas. No, de nada. Creo que se va a cortar ahora, en menos de un minuto. Si te parece, Gonzo, ahora, si no hay consultas, o por ahí, no sé si dejamos las consultas para el final, pero arrancá vos después del cortecito. Dale, buenísimo. Ahí mando el link por el grupo. Como me comentaba un poquito Nachito. En realidad el curso en general es poder, en resumen, no sé si se me escucha bien ahí. Si quieren ya coméntenme, así ya dejo de preguntar. Sí, se escucha bien. Buenísimo, venga, gracias. Poder aprender algunas herramientas y nociones básicas para automatizar tareas en Excel, ¿no? Es un poco ese el resumen del curso de hoy. Lo que vamos a ver ahora, mientras sigo admitiendo gente, es poder hacer una introducción a, creo que ahí ya estamos, a lo que es, no, todavía no, a lo que es macros, que es una de las formas de automatizar tareas y mejorar la productividad en Excel, si se quiere. Por eso un poquito me parecía que estaba bueno. Macros es un tema bastante más largo. Pensábamos hacer una buena parte hoy y hacer otro curso en las próximas semanas, que vamos a estar avisando por nuestro canal de Instagram, nuestra página de Instagram, que es variableindependiente.fce. Si no nos siguen, síganos. Que ahí vamos a estar avisando, seguro mandemos por el grupito de WhatsApp que tenemos. Les decía, esta parte, la idea es ver un poquito lo que es macros. Ahora yo voy a compartir mi pantalla, pero antes que nada me parecía que estaba bueno hacer una breve introducción de lo que es macros. Voy a intentar hacerlo lo más lento posible para los que están usando carpeta y copiar, puedan copiar ordenados. Primero, ¿qué son y para qué sirven estas famosas macros? Bueno, en algún punto sirven para automatizar acciones a través del Excel, acciones que hacemos recurrentemente y que a partir de las macros nos ahorra una serie de tareas que solemos hacer a partir de solamente un clic, digamos, ¿no? En algún punto es como una introducción a la programación en Excel. Para eso, hoy les decía, vamos a hacer una introducción de lo básico de macros para que todos y todas los que vengan al curso, los participantes puedan salir de acá sabiendo cómo hacer una macro y ejecutando algunas tareas básicas, y que creo que es lo que más se usa en general, y además la idea es que en el próximo curso veamos lo que es Visual Basic,
que ya al final de este curso voy a introducir un poquito qué es, pero básicamente es la forma más compleja de macros, donde se utiliza un lenguaje de programación, etc. Bueno, voy a compartir pantalla, díganme si se ve bien. Ahí estoy compartiendo. ¿Se ve bien el Excel? Perfecto. Voy a dejar el chat por acá. Listo. Perdonen, soy cero fan de Zoom, pero bueno, para grabar esto nos resultaba más sencillo. Bueno, primero que nada, yo les decía que acá... una cosa que no dijimos. Nosotros le mandamos muchas cosas. Les mandamos estas planillas, que algunas tienen ejercicios que les pueden servir para sentar. Hay mucho de practicar en Excel, de aprender Excel, que es practicar, sentarse, ir probando, tener algún error, buscarlo en la teoría y seguir. Por eso les mandamos como muchas cosas, un PDF con atajos de teclado, un PDF con teoría, un PDF con teoría de macros y otro con teoría de tablas dinámicas, y además le mandamos 3 planillas de Excel. Yo me voy a basar en esta, que se las mandé, que tiene un poco de teoría y algunos ejercicios. Así que en ese sentido, nada, está bueno que vean un poquito. Bueno, primero que nada, acá está la teoría, que es un poco lo que les decía, de qué son las macros, y vamos a pasar directamente a la pestaña de grabador para ver varias cosas. Primero, ¿dónde tenemos? Nosotros generalmente cuando abrimos Excel partimos dentro de la cinta de opciones que tenemos acá arriba en la pantalla, tenemos muchas pestañas, ¿no? Tenemos esta que dice inicio, insertar, diseño de páginas, fórmulas, datos, etc. Para utilizar esta herramienta que son las macros, hay varias formas, depende del Excel que tengan. Los más viejos tienen una pestaña que se llama, creo que es el Excel 2003, tiene una pestaña que se llama herramientas, que hacen clic y ahí van a la parte que dice macro. Si no, tenemos en los Excel más actualizados, tenemos 2 opciones. Una es, acá en la pestaña de vista, entrar, y acá en la parte de macros, como podrán ver, tenemos las distintas opciones. Si queremos ver las macros que ya grabamos, grabar una macro nueva, o usar referencias relativas, que esto es lo que vamos a ver más la próxima. Y por otro lado, si no, una forma más compleja, que es la que yo recomiendo, es que hagan clic derecho en cualquier lugar de la cinta de opciones y van a personalizar la cinta de opciones. En personalizar la cinta de opciones podrán ver acá a la derecha que tenemos las pestañas principales. Esto para cualquier cosa, más allá de macros, uno puede, si no usa mucho, no sé, los datos, la fórmula o las fórmulas, pero si usa mucho las macros, difícil, pero puede pasar, pueden destilar cualquier opción, ¿no? Así. Pero, si ven, acá hay una que está vacía que es desarrollador. En algunos Excel se llama programador, por lo que estuve viendo, pero generalmente los nuevos se llama desarrollador, y que un poco funciona para agregar, acá le damos clic a aceptar, y agrega toda una nueva pestaña que es esta, que podrán ver acá, que dice desarrollador, que tiene muchas más cosas, que algunas veremos hoy y otras son más de Visual Basic en general, que es lo que veremos la próxima, ¿no? Acá está el Visual Basic, las macros, que es lo que veremos hoy, complementos de Excel, insertar botones, que es un poco lo que vamos a ver hoy también. Bueno, varias opciones, pero para utilizar macros pueden usar en la parte de vista macros acá, o en la parte de desarrollador macros acá. Ven que es el mismo iconito, no cambia sustancialmente, pero sí desarrollador te permite tener más opciones. Eso por un lado. Por otro lado, la primera parte es ver bien cómo grabar una macro. Yo les decía que una macro es automatizar acciones a través del teclado, del mouse
o de lo que fuese en Excel y que después esas acciones Excel las pueda reproducir. Entonces vamos a probar algo muy simple, que es grabar una acción sencilla para después pasar a algunas más complejas. Y parto de la base, que esto es importante, es que hay que tener mucho cuidado a la hora de grabar una macro, porque cuando grabamos una macro, Excel graba todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, si de repente hacemos clic y le pifiamos a lo que queremos utilizar, o borramos 3 veces una fórmula, o nos posicionamos en una celda o en la otra, todo eso lo graba Excel. Entonces, hay que intentar tener bien incorporado antes de grabar una macro qué es lo que queremos grabar, tenerlo claro, y no ir probando en el momento. ¿Por qué? No porque no lo grabe bien, sino porque siempre que haya más pasos, se te vuelve más lento o te hace o sí le puedes llegar a pifiar el Excel mismo. Lo importante es que le demos le propongamos algo claro al programa, si se quiere. Entonces, vamos a grabar algo muy sencillo y veamos cómo es lo más básico. Yo les decía, vamos a probar primero con la parte de vista. Vamos a macros. Primera opción, ver macros. Acá vamos a tener todo un panel donde Excel nos muestra todas las macros que tenemos en función de dónde queramos buscar. Si buscamos acá es en todos los libros abiertos, si no es en este libro o en este libro también, pero la diferencia es que este libro, ahora lo vamos a ver después, este libro y segunda parte de macros básicas, este último incluye todo lo que son las macros. Después lo vamos a ver bien, pero a lo que voy es, si queremos ver macros que ya grabamos, la tenemos en este panel. Si no, en este caso lo que vamos a probar es cómo se graba una macro. Vamos a macros, grabar macro. Y acá nos saltan varias cosas. Primero, ¿qué nombre le ponemos a la macro? Acá hay varias cosas. Uno, es importante que nos acordemos, ¿no? Que no es, bueno, le pongo jajaja y ya está y me lo acuerdo, sino que intentemos que sea claro el mensaje que le transmitimos al Excel, no por el Excel en sí, sino más bien por nosotros, digamos, cuando querramos utilizar alguna macro, está bueno que cuando tengamos muchas, si tenemos 20, que uno se llama filtros, otro se llama filtros 1, filtros 2, filtros 3, bueno, ya se vuelve un poco más complejo. Y además, el dato es que Excel acá en el nombre de la macro no nos permite utilizar espacios. Por ejemplo, si yo pongo hola y chao, y pongo aceptar, me salta este cartelito que me dice que no puedo utilizar espacios en el nombre. Entonces, si queremos ponerlo con espacio, yo recomiendo que utilicemos guiones, tipo así, hola y chao. Lo otro que no nos permite ni subrayar, ni tampoco repetir el nombre del libro que estemos utilizando. Nada, vamos a probar una así nomás, después la voy a eliminar. Y otra cosa es que acá en la descripción, dos cosas más. Una, tecla de método abreviado. Una de las cosas que tiene Excel, que nosotros les pasamos en el PDF, no sé si lo pudieron ver, si no chusmenlo, es el atajo de teclado, ¿no? Tiene un montón de funciones que a través de nuestro teclado nosotros realizamos atajos. Eso lo vimos en el curso de Excel básico que hicimos en abril, desde Variable Independiente, pero está bueno que lo chusmeen, por si no pudieron participar. Ahí está el listado de todas las teclas que abreviando nos ejecuta distintas funciones. ¿Cuáles son los que podemos utilizar acá para las macros? Cualquiera, nada más que nos reemplaza el atajo previo que existe, qué sé yo, por ejemplo, no vamos a usar control C, que todos sabemos que es para copiar. Yo recomiendo que utilicemos o control K, o control Ñ, o control O, o control F, que son 4 de las letras que no están en el atajo de teclados predeterminado que te propone Excel. Pues bueno, Control F no es para buscar, cuando querés buscar algo. en Excel, sabes que ahora no me acuerdo si es control G o control
A ver, vamos a No, probarlo. juraría que es control L, porque es look for. Y F, o sea, si lo pensás como find, no, es la L, porque es look for, creo. Sí, es la L, exactamente. Sí, sí. Sí, ahí lo chequeé. Yo me confundo porque también vieron que depende de. No es lo mismo el buscar en Excel que el buscar en Google Sheet. Para eso deberíamos hacer otro curso. Es Pero bueno, verdad, nada. es L. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Que sí es L, no, no es F. Ahí va, ahí va. Bueno, eso. Después, acá nos dice guardar en. Voy a ponerle lo que le había puesto. Vamos a probar con control Ñ. Yo igual, control Ñ, o sea, tecla de método de atajo abreviado no lo suelo utilizar, pero era más que nada para probar y para decirles de qué significaba, y después guardar macro en. Acá tenemos 3 opciones. Libro nuevo, este libro o libros de macros personal. La que no resulta tan útil, al menos a mi parecer, es la del libro nuevo. O sea, crear una macro en un libro nuevo. Quizás si estamos teniendo algún problema o no queremos que se guarde en el libro que estamos utilizando, o la macro la vamos a ejecutar en un libro nuevo y la queremos crear directo ahí. Si no, en general, lo mejor es crearlo en el libro de macros personal, que básicamente es una síntesis de todas las macros que creamos en nuestra computadora, por ejemplo. Entonces, el Excel te administra todas esas macros que creamos, o si no, en el mismo libro, ¿no? Yo en este caso voy a guardarla en el mismo libro. Y cuando le dé clic a aceptar, ya me empieza a grabar, ¿no? Entonces ahí sí hay que tener cuidado con qué hacemos. Entonces, pongo aceptar, y ahí ya me está grabando. Si vemos acá, ya puedo poner detener grabación. Bueno, entonces, vamos a probar ASD, 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 y vamos a detener grabación. Algo simple como para que entendamos bien cómo funciona. Ahí detuve la grabación, voy a borrar esto, y ahora vamos a poner ver macros, y acá tenemos el nombre de la macro que creamos, y con poner ejecutar, me lo ejecuta, ¿ven? Ahí solo me hizo todo lo que yo le dije que me haga. Bueno, esto fue algo bastante sencillo, vamos a ver un ejemplo un poco más interesante. Perdón, Ahí. y si pones control Ñ es lo mismo, ¿no? También te tira las 3 cosas esas. Justo lo acaba de eliminar, pero sí. Sí. Está bien, perfecto, quedó claro. Me olvidé de probarlo, pero sí, exactamente. Si no sé, yo suelo borrar siempre la primera fila porque no me gusta. Apenas me aparece una tabla, bueno, aprieto control N y ya si ya grabé esa macro, lo puedo hacer. Y otra cosa no les dije es que cuando grabamos la macro, acá tenemos la descripción. Nosotros podemos explicar acá más detalladamente para qué usamos esa macro, no sé. Acá lo que hago es borrar tal cosa, mover tal otra, etcétera, etcétera. Y bueno, pasamos a ver lo que es un ejemplo más práctico, así lo podemos ver. Supongamos que, no sé, todas las mañanas tenemos que descargar una tabla de alguna página que nos manda, no sé, alguna sucursal o lo que fuese, que tiene este formato. Es una tabla que ya utilizamos para otro de los cursos, que tiene nombre de artículo, tubo, plato, juego de té, cenicero, maceta, etc. Sección, la fecha en un formato medio extraño, que no parece ser formato fecha, así que ahora lo vamos a modificar. País de origen, de dónde proviene el producto, China, España, Japón, Marruecos, etc. Y el precio. Pero la tabla la descargamos así. Esto suele ser bastante habitual, no sé, para los que estudian economía, cuando tenemos que descargar de alguna página de base de datos, no sé, la página del INDEC o lo que fuese, suelen ser tablas a las que nosotros ya estamos acostumbrados a modificarle cosas, ponerlas más lindas, etc. En ese marco, para no repetir siempre lo mismo, supongamos que yo todas las mañanas hago una serie de secuencias que son iguales, entonces vamos a crear una macro que haga esa serie de secuencias. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con lo que hicimos antes, pero vamos a hacerlo detalladamente.
vamos a poner grabar macro, nombre, formato, tabla, todo junto. En este libro, y no le voy a poner tecla de teclado. Bueno, y vamos a darle a aceptar. Entonces ahí ya está grabando. Lo primero que voy a hacer, que siempre hago, es calcularle el IVA a estos productos. Entonces, pongo igual esta celda por 0,21, me da el resultado. Arrastro para que me dé a todos. Supongamos que no nos viene con cuánto es el IVA. Después vamos a transformar esta fecha horrible. Vamos a seleccionar todo esto. Vamos a inicio, general. Vamos a ponerlo formato fecha corta. Ahí ven que era una fecha eso raro. Vamos a ponerle negrita a los títulos. Vamos a centrar todo. Me parece que está bueno porque está medio feucho. Selecciono todo, lo centro. Vamos a agregar, ¿qué más podemos agregar? Un número de artículo para que nos quede bien ordenado en qué orden nos vino. 1, 2, 3. Selecciono todo y arrastro. ¿Ven? Ahí tenemos todo. Y vamos a ponerle un colorcito rápido a cada uno de estos para que me quede bien dividido. Y ahora lo que vamos a hacer es probar. O sea, obviamente hay que detener primero la macro. Así me deja grabar. Bueno, quizás algún colorcito me quede igual, pero bueno, la idea es que podamos ver. Entonces, vamos a vista, macros, detener grabación. Listo, ahí me la grabó. Hecho esto, vamos a ejecutarla en esta otra tabla, que es exactamente la misma que teníamos al principio, para ver el ejemplo de que decía que, bueno, todas las mañanas me viene un mismo formato de tabla y le quiero pasar a otras cosas. Quiero calcularle el IVA, quiero cambiar el orden de la fecha, el formato de la fecha, etc. Entonces, vamos a macros, ver macros, seleccionamos la de formato tabla y ponemos ejecutar. Y ahí, vieron, en 2 segundos me hizo todo. Y está bueno porque nos ahorró un montón de trabajo que en vez de hacerlo en reiteradas ocasiones, lo hacemos solo una vez, se lo enseñamos bien a Excel y Excel nos lo replica acá. Y si los precios hubieran cambiado en esta nueva tabla, ¿también los hubiese transformado? O sea, ¿hubiese transformado bien el IVA? Sí, por supuesto, porque esto es una fórmula. Yo preví esa situación, entonces puse que el precio que esté en esta celda, E2, en la celda E2, se ha multiplicado por el porcentaje que es el IVA. Así que sí, por más que cambien todos los artículos, mientras tenga el mismo formato, buenísimo. Bueno, eso, ya la tabla ahí quedó perfecta. Sí, es un laburo la primera vez que organicemos bien la macro, que quede clara, pero eso, hay que ser un poco exagerados con los pasos. Yo ahí lo hice medio rápido, pero en general es importante que cada cosa que hagamos la hagamos con detalle y seamos precavidos por demás. Y siempre que hagamos la menor cantidad de pasos posible, mejor. Bueno, eso, esta parte. Si hay alguna pregunta más, consulten, si no pasamos a otro ejemplo que es más interesante. Sí, te paso una consulta. Si fuera un cuadro de datos más extenso, por ejemplo, ¿la macro llegaría a la extensión del nuevo cuadro o no? Sí, lo que tenemos que hacer es, cuando grabemos la macro, sombrear muchas más cosas, ¿no? O sea, no hasta acá, no hasta esta celda que sombré yo, hasta la celda 39, sino sombrear, no sé, hasta la fila 200, poner. Si prevés esa situación, sí, lo puedes hacer. Pero es importante que cuando lo grabemos estemos atentos a eso. Eso.
Bueno, si no hay nada más, pasamos a lo que es filtro, si no al final pueden seguir preguntando. En realidad es filtros, pero en realidad vamos a ver lo que es agregar un botón. Cómo hacemos un botón que nos simplifique todo esto. En el curso pasado que hicimos fue el de Excel avanzado, donde vimos una serie de cosas, base de datos, validación de datos, consolidar, etcétera, etcétera, y algunas funciones más. Y una de las cosas que, si no me equivoco, lo dio Nachito esa parte, fue la parte de filtros avanzados. Entonces, vamos a ver cómo podemos simplificar todo eso de filtros avanzados en un botón a través de una macro. ¿Se acuerdan que los filtros son importantes a la hora de cuando tenemos una tabla larga, una tabla con muchísimos datos, y queremos buscar cosas? Bueno, es más sencillo aplicar un filtro y poder seleccionar en función del rango que queremos buscar. Por ejemplo, si buscamos, no sé, en esta tabla, no sé, todo lo que pertenece al sector norte, bueno, me salta toda la gente que pertenece al sector norte. También recién cuando veían tablas dinámicas hay mucho de eso. Bueno, son distintas funciones que tiene el programa. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un botón, que, como les decía, sirve para crear, crear botones sirve para que con un solo clic, apretando un botón, literalmente ejecute una macro, y a ese botón nosotros le tenemos que asignar funciones. Por eso hay que prepararlo con cuidado. Lo que yo voy a hacer es, en esta hoja que dice ejercicio de filtro, voy a crear una serie de cosas necesarias para lo que vimos la vez pasada, que son los filtros avanzados. Entonces, primero vamos a copiar el encabezado de esta tabla, con todos los rangos que tenemos. Lo voy a copiar acá, y voy a copiarlo un poquito más abajo, acá. Vamos a ampliarlo un poquito para que quede más lindo. Y esto le voy a poner filtrar por, para que quede claro qué es lo que, para que nos ordene más la cabeza a nosotros. Y acá no, acá vamos a poner los resultados de la tabla. Entonces, control N, y vamos a poner, ¿qué más podemos hacerle? Vamos a agarrar esta tabla y vamos a cambiarle el nombre, también, por si no sabían. Acá podemos, en vez de que diga la tabla B10, vamos a llamarlo tabla. Así nos simplifica también los pasos. Entonces, hecho esto, vamos a grabar la macro. Vamos a vista. Vamos a hacerlo por el desarrollador para que vean que es exactamente lo mismo. Grabar macro. Nombre de la macro. Vamos a ponerle filtros. Este libro. Aceptar. Y ahí ya me está grabando. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a ir a datos, filtro avanzada. ¿A dónde queremos hacer los filtros? Bueno, copiar a otro lugar, porque es en esta otra hoja que estoy utilizando. Rango de la lista, si no se acuerdan, era la tabla. Para simplificar voy a poner tabla, porque ya le puse ese nombre. Después, rango de criterios. Vamos a utilizar los que... estos que estamos acá. Es importante dejar una fila abajo. Y después copiar a ¿dónde? Acá. En esta parte. Porque queremos que la parte de arriba filtre y la parte de abajo nos muestre el resultado. Es decir, la parte de arriba son los criterios por los cuales yo filtro. ¿Puedes repetir esa parte, por favor? Sí, perdón, es que cuando empiezo a grabar una macro me pongo nervioso porque no quiero hacer nada mal. La parte de arriba, donde nosotros copiamos el encabezado de la tabla, ¿no? De dos formas. La parte de arriba lo que vamos a hacer es poner el criterio por el cual yo quiero filtrar. Ahora se va a entender bien cuando lo aplique, pero lo importante es que seleccionen el encabezado y además una fila. Una fila para abajo, en este caso la fila 4. Y después acá me voy a tirar los resultados, es decir, a partir del filtro que yo ponga, qué resultados me da. ¿Bien? Entonces,
pongo aceptar y ahí me puso la tabla. Como ya hice todo esto, voy a detener la macro en vista, macros, detener grabación. Bien. Quedan 10 minutos. Por suerte no me agarró grabando una macro. Bueno, y ahí detuve la grabación. Lo que vamos a hacer ahora es crear un botón. ¿Cómo creamos un botón? En la pestaña de desarrollador, acá tenemos insertar, que dice acá, y tengo muchos botones para crear, y muchos tipos, como podrán ver acá. Yo voy a usar este, que es el que más tiene pinta de botón. Y ven que cuando lo creo, cuando seleccioné para crearlo, me salta asignar una macro. Yo acá tengo varias opciones. Puedo grabar, que lo vamos a ver ahora. Perdón, vamos a verlo en un ratito. Seguramente en el próximo Zoom, pero ya casi terminamos. Y si no, puedo asignarle a ese botón que estoy creando una de las macros ya creadas previamente. Entonces vamos a utilizar filtros, formato tabla, filtros, que es la que creamos recién. Si no me equivoco, ya estoy medio quemado. Entonces vamos a ponerle aceptar. Y ahí me crea un botón. Que este botón, si yo lo selecciono, filtra. Por ejemplo, vamos a ponerle centro acá. Y si aprieto acá, me filtró acá, ¿ven? Me tiró todos los datos que son parte de centro. Voy a borrarlo. Filtrar de vuelta y me salta todo de vuelta. Como estaba previamente. No sé si se ve bien ahí. ¿Qué más puedo hacer? Voy a bajar un poco el zoom. Así queda un poco más. Bien. Si yo aprieto control y clic, puedo editar, puedo seleccionar el botón, ¿no? Y lo puedo mover acá, allá, porque si no aprieto control, me hace clic en el botón y es como apretar un botón. Entonces ahí me procede a filtrar. Pero yo quiero que esto me quede claro, entonces voy a poner control derecho, modificar texto, y en vez de que diga botón 1, le voy a poner filtrar. Y ahí me quedó. Entonces, yo puedo copiar acá, norte, aprieto filtrar y me filtró todo lo de norte. Pregunta, no me quedó claro algo. Cuando Sí. vos empezás a grabar la macro, seleccionás la fila 3 y la fila 4 y ¿qué pones? Lo importante es que cuando primero, para hacer todo eso es datos, avanzadas, y nos salta este cartelito que es cómo hacer un filtro avanzado, que es un poco lo que decía que lo vimos la vez pasada, que es, nos da dos opciones, filtrar la lista sin moverla a otro lugar o copiarla a otro lugar. Nosotros elegimos copiar a otro lugar, tenemos que poner el rango de la lista, que es la tabla que vamos a usar, o sea, el conjunto de la base de datos. Yo acá le puse tabla, en su momento cuando lo creé, el filtro, para que sepamos que todo esto mientras está grabando la macro, ¿no? Esto en realidad lo que graba es cómo hacer un filtro avanzado. Entonces pongo tabla acá, porque ya sé que la tabla que teníamos le puse el nombre tabla. Después el rango de criterios es todo esto, ¿no? ¿Por dónde voy a filtrar? Bueno, voy a filtrar el encabezado, voy a seleccionar el encabezado de filtrar por y una fila más, porque sé que en esa fila yo le voy a poner los criterios, le voy a poner sector centro, norte, o no sé, o el producto, voy a poner bebida gaseosa, no sé, lo que sea, y después copiará, sombreo nada más esta columna, perdón, esta fila, donde está el encabezado de los resultados. Eso. Muchas gracias, sí, se entendió. Buenísimo. Bueno, quedan 5 minutos. Voy a aprovechar para, antes de... Bueno, no, última cosa. Ya casi terminamos, falta un poquito. Ahí probé con bebida gaseosa para que vean que también no es que filtra solo sector. Elimino, pero ahí yo me estoy dando cuenta que hay una tarea que también la automatizo y la hago en reiteradas ocasiones, que es borrar lo que está en esta fila, en la fila 4. ¿Por qué? Porque si yo quiero filtrar por centro, pongo filtrar, y después esto lo tengo que borrar, y lo hago en reiteradas ocasiones. Entonces puedo crear también un botón que sea borrar. ¿Cómo creo el botón de borrar?
Y bastante sencillo, como hicimos el otro. Vamos a desarrollador, insertar, botón. Me crea el botón. Y acá lo que vamos a hacer es, en vez de utilizar una macro ya creada previamente, ya grabada previamente, vamos a grabar una nueva macro. Solamente vamos a ponerle borrar. Y vamos a poner grabar. Y ahí me salta todo el panel que ya me saltó antes. Borrar, el nombre, la tecla de método abreviado, donde la guardamos, etc. Le damos a aceptar, lo dejamos así. Y ahí me creó este botón. Y ahora me está grabando. ¿No ven que acá dice detener grabación? Entonces vamos a seleccionar todo esto. Vamos a ponerle control, borrar contenido, por más que no tengamos nada, y listo. Detenemos la grabación. Entonces, ahora vamos a control y clic para seleccionar el botón. Le modificamos el texto para que me quede borrar. Y ahora ya podemos poner, por ejemplo, centro, filtrar, borrar. Filtrar y me vuelve atrás. Bebida gaseosa, filtrar, borrar, filtrar de vuelta para que me vuelva atrás, etc. Bueno, eso básicamente es agregar un botón. Suele ser bastante interesante, la verdad. Para mí está bastante bueno. Si les parece, quedan 3 cosas bastante sencillas. Si les parece, borramos esta, creamos un link nuevo y cerramos por ahí, ¿les parece? Porque faltan 5 o 10 minutos, yo para no quedarme justo con lo último que queda. No sé si tienen alguna duda más que quieran aprovechar para hacer ahora. ¿Se entendió bien eso? Quedan 3 cosas de macro. Para hacer una consulta, ahora tenemos 2 minutos. Dale. El tema de las macros, cuando uno lo graba, preguntas lo que decía de este libro o todas esas cosas. O sea, si yo cierro Excel y el día de mañana abro Excel de nuevo y quiero todavía tener en la macro con ponele, como decimos, con control N, ¿dónde lo tengo que guardar para que me quede en cualquier Excel que yo abra? Sí, exactamente. Lo tenemos que guardar en este libro, si querés que sea solo un comando de ese libro, o en todas las macros personales, y ahí sí te va a quedar en cualquier libro. Por más que abras otro, te va a quedar. Lo importante es guardarla con un formato en particular cuando grabamos una macro, que es lo que vamos a ver ahora después del minuto este que queda. No es que Genial. Y para eliminarlas, o sea... ¿Cómo? ¿Cómo? No, que no es Yo que te para guardar... No, sí. Perdona. No, así como te preguntaba para guardar, después te quiero preguntar para eliminar. Ponele que yo hago algo mal y la guardé, y después como para eliminarla de todos los Excel. Eso es lo que vamos a ver ahora. Buenísimo. Bueno. Yo tengo una consulta, Gonza. No sé si queda tiempo. Sí, dale, consultéis y si no seguimos en la próxima. La primera parte del video mostraste que le puedes dar formato cuando bajas datos. Yo, por ejemplo, bajo datos de SAP todos los días. Los filtro y hago una tabla. Eso, para exportarlo a otra hoja de Excel, ¿también se puede guardar en la macro? Sí. Sí, tenés que guardar la macro en tus libros personales, como para que en cualquier planilla que abras la puedas utilizar y la ejecutes. Bárbaro. Si es algo que hacer recurrentemente, quizás sí te sirve crear una tecla de abreviación con el teclado. Más que un botón, quizás, porque el botón, si no tenés que copiar el botón y pegar en cada hoja de cálculo, en cada libro. Sí, exacto. Gracias. Yo tengo una pregunta. Si quisiéramos, o sea, ¿hay alguna forma de que pudiéramos ver el mínimo de cada producto? O sea, el precio mínimo de cada producto. Por ejemplo, están las bebidas y, no sé, otros productos y ver, no sé, el mínimo. Sí, eso lo vimos bastante en los últimos 2 cursos. Ahora, en el próximo minuto, si quieren, en la tabla vieja que teníamos, se los muestro. Bueno, gracias. Bueno, ahí mandamos el próximo link.